Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Estudio Jurídico Dr. Juan Carlos Cabrera. Un grupo de profesionales altamente calificados demuestran su compromiso, preparación y trabajo en cada ocasión. El abogado Javier Armijos y el abogado Mateo Cabrera, especialistas en tránsito penal, familia, en violencia, migración, cobro de cartera. Atendemos en edificio Acrópolis, 6º piso. Para más información, comunícate al teléfono 093-966-7152, 0984-931491. Los abogados Javier Armijos y Mateo Cabrera los esperan. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Estamos un martes más, son las 19:03 en el programa Punto de Encuentro de la página del diario digital, diría, La Mirilla S. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Tenemos esta vez en el programa a Diego Demetrio Orellana, por un derecho a la réplica. Pues recuerdo que hace 2 semanas estuvimos en el programa con Joana Cruz, candidata a la dirección de la Casa de la Cultura, y la semana pasada a Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura. Entonces, estamos con Diego porque se sintió aludido en el programa anterior y nos pidió un derecho a la réplica. Diego Demetrio Orellana es escritor, historiador, traductor y articulista de opinión de varios medios de comunicación. Escribe sobre temas culturales, artísticos, históricos, filosóficos, políticos y literarios en algunas revistas de esta ciudad y del país y del mundo. Está convencido que el oficio de escribir cumple una gran labor social para una comunidad que vive ávida de necesidades educacionales, a la que se sirve desde la pluma. Latinista y defensor del idioma castellano, cree que el escritor debe ser breve para que lo lean, claro para que lo entiendan, expresivo a que lo recuerden y sobre todo verídico, a que se deje guiar por esa luz que lo lleva a descubrir el veritatis splendor o esplendor de la verdad. Es sólida y muy bien cuidada formación jesuítica, habla 6 idiomas y sus estudios elementales los hizo en las instituciones de la Compañía de Jesús de esta ciudad, mientras que sus estudios superiores en ciencias jurídicas los realizó en la Universidad de Cuenca. Muy buenas noches, querido Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, mi estimada Mijaela. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para desearte un feliz cumpleaños, ya que coincidió que hoy celebras 39 años. Auguri vivissimi, in honor a mi sitio en Australia. Gracias, querido amigo. Qué honor que venga de tu parte. Bueno,
Vamos a comenzar con el programa y a lo que estamos esta noche. Pediste un derecho a la réplica. Efectivamente, he pedido un derecho a la réplica porque la semana pasada escuché este programa Punto de Encuentro con el director de la Casa de la Cultura de la SUAY, a quien tú entrevistaste, y no me ha gustado para nada que no se leyó un comentario mío que había publicado en el espacio cibernético de la Mirilla. Entonces, como consideraba que mi opinión no podía ser censurada, he solicitado un derecho a la réplica. Por otro lado, claro que sí, disculpas por ello, por esta omisión sin ninguna intención. He entendido que como tú eres una periodista muy libertaria y sobre todo defensora de los derechos de las personas, no ha sido una intención tuya omitir mi comentario. Ha sido más bien un problema técnico del Facebook hace 8 días, pero al mismo tiempo, en las explicaciones que el señor Martín Sánchez hace 8 días hizo sobre la recolección de firmas de la carta pública que muchos actores culturales y gestores culturales habíamosle dirigido, ha expresado algunas cosas que son ofensivas. He pedido también un derecho a la réplica porque debo aclarar algunas cosas como firmante de esta carta pública y creo que mi sentir recoge el sentimiento colectivo de mis compañeros y compañeras que también firmaron esta comunicación. Claro que sí. Me gustaría que, bueno, que leas tu comentario de la semana pasada para que todo esto sea transparente y que no haya malos entendidos, digamos. Efectivamente, voy a proceder a leer el comentario que no se pudo leer la semana pasada y que yo lo imprimí y dice así: In honorem veritatis, es bueno que el señor Martín Sánchez Paredes rinda cuenta de sus actos de una gestión al parecer evidentemente desastrosa, que comenzó con el hecho de que el señor Sánchez ni siquiera sabe cómo se coloca la bandera de Cuenca, lo cual es una vergüenza, colocándola al revés en el propio acto de posesión de hace 4 años. Me amparo en el artículo 66 de la Constitución de la República, cuyo numeral 23 establece el derecho que tenemos los ciudadanos para exigir a las autoridades rendición de cuentas, para emitir quejas y para esperar de las autoridades respuestas motivadas. Por lo tanto, en este derecho a la réplica quiero aclarar que yo no estoy actuando como Diego Demetrio Orellana, estoy actuando como el ciudadano Diego Demetrio Orellana, en goce de mis derechos constitucionales, amparado en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución, y me estoy dirigiendo al señor Martín Sánchez Paredes como autoridad que obligado está constitucionalmente a responder las inquietudes ciudadanas que nosotros, los ciudadanos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, le podemos formular, hecho al cual no puede evadir. Primero, hay muchas interrogantes que se han recogido desde mi labor de crítico cultural en la ciudad, desde el mundo cultural cuencano, que es bueno que se aclare. Ad ejemplo, es un crimen que hace 4 años ni siquiera se ha podido colocar un museólogo para atender el Museo de Sitio Manuel Agustín Landívar, que está abandonado. En tanto, es sorprendente que se contraten 6 periodistas en el departamento administrativo de la Casa de la Cultura de la SUAY, al parecer, para desarrollar una campaña que parece más de una promoción personal del director de la Casa de la Cultura, mientras el Museo de Sitio permanece cerrado.
A la vez, los locales de la Casa de la Cultura están también abandonados. La sala proceso prácticamente ha desaparecido para ser hoy convertida en una sala de baile, porque el señor Sánchez, al parecer, es un danzante de Causanacunchi y solo parece entender de bailes callejeros. ¿Por qué prefiere auspiciar a una galería privada, entre otras cosas, sala dentro de nuestro buen amigo Diego Jaramillo, en vez de fortificar a la sala proceso? Son preguntas que yo me hacía en el comentario de la semana pasada. ¿Acaso hay falta de visión de lo que debe hacerse para promover el arte contemporáneo desde una sala que fue creada para ello y no para hacer una pista de baile? Segundo, es imperdonable que, al parecer, quien de verdad ejerce el poder en la Casa de la Cultura sea el señor Joaquín Carrasco. ¿Acaso Sánchez se siente incapaz para gobernar a la institución y necesita un binomio que ordena y desordena lo que debe se ejecutar casa adentro para hacer y deshacer ad arbitrium las ejecutorias de una gestión calamitosa? Este es un punto de vista de muchos ciudadanos. Parecería que el poder tras el trono es Joaquín Carrasco y causa de una gestión desastrosa es justamente esta persona, en contubernio con el señor Sánchez, lo cual no es conveniente. Las personas, cuando son elegidas para una función, no deben actuar necesitando una ninfa egeria, deben actuar per se. De lo contrario, serían quizás incapaces para gobernar. Tercero, el más grave atropello es, al parecer, en estos 4 años, la denuncia del periodista Rolando Tello de la revista Avance, aparecida en el mes de julio del año 2020, sobre el intento de desaparición de la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva, con un fondo de 36,000 volúmenes, con el cuento de que la biblioteca debe ser solo virtual, lo cual es uno de los actos más bárbaros que han pretendido ser en contra de la cultura de la urbe en toda la historia de Cuenca. Mi querida Mijaela, pretender desaparecer la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva es realmente un acto de barbarie que Cuenca no le perdonará a Joaquín Carrasco y a Martín Sánchez, debido a que esto es un acto de barbarie, y no en el siglo XXI, donde la cibernética se ha impuesto sobre el libro físico. Puede uno imaginar que pueda haber un intento bárbaro de desaparecer bibliotecas en el mundo. El periodista Rolando Tello lo denunció en la revista Avance y Sánchez nunca pudo rebatir las acusaciones de Tello. Sin embargo, el intento vil confírmase, al parecer, porque hay un proyecto de utilizar los locales de la biblioteca para implementar una sala de un proyecto llamado Incubadora Cultural. Me preguntaba en mi comentario como ciudadano al director de la Casa de la Cultura, ¿es verdad que durante estos 4 años de gestión no se ha comprado un solo libro para la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva y más bien pretendió enviarse al abismo de la basura 36,000 volúmenes de esta epigramática biblioteca cuencana? Mientras tanto, decía yo en el 4º punto, nótase que los auspicios de la Casa de la Cultura de la SUAY, al parecer, son con dedicatoria. No hay justicia ni equidad, aparentemente, cuando los actores y los gestores culturales requieren auspicios de la Casa de la Cultura. Afines actores a Sánchez quizás son los beneficiarios de ciertas ayudas.
lo cual no es nada democrático ni amplio, como esperaríase en un imparcial y servidor de la Casa de la Cultura. El punto quinto de mi escrito decía: graves denuncias que se han recogido en los medios locales dan cuenta que no se ha aplicado el manual de clasificación de puestos de la Casa de la Cultura en todos estos 4 años. Mientras, como ejemplo, hay gente contratada que gana mucho más que un empleado de planta. He puesto un ejemplo por ser un constante consultor de archivos y de bibliotecas en mi ciudad, por conocer muy bien la biblioteca Manuel Muñoz Cueva, que la he visitado y la he consultado durante toda mi vida de historiador e investigador, por conocer el Archivo Nacional de la Casa de la Cultura, en donde he podido también investigar muchos documentos que han servido para mis investigaciones históricas. Me sorprende que el director de archivo, el señor Pablo, que dirige este local, apenas gana $500, mientras hay una gente contratada que seguramente triplica el sueldo del señor Matute, cuando se debería aplicar este manual de clasificación de puestos y mejorar las condiciones salariales de los empleados de la Casa de la Cultura. Al mismo tiempo, decía en mi comentario, cada uno de los 6 periodistas que ha contratado el señor Sánchez en desmedro de mejorar el salario de los funcionarios de planta percibe casi $1,500 según los denunciantes, porque muchas de las cosas que como crítico cultural, y tú también, Mijaela, lo sabes, como periodistas y hombres y mujeres de pluma, damos a conocer a la comunidad, vienen de denuncias ciudadanas. Nosotros como escritores, como periodistas, como críticos, somos solamente intermediarios de un clamor ciudadano, a veces ante autoridades que se hacen de la vista gorda, y por eso es que hemos recogido estos sentimientos ciudadanos y los hemos planteado ante el director de la Casa de la Cultura en ejercicio de nuestros derechos constitucionales. No se ha tomado en cuenta los derechos de los trabajadores y, por ejemplo, los imprenteros de la imprenta, que es otro lugar abandonado en la Casa de la Cultura, reclaman alzas de sueldos desde hace casi 4 años y el señor Sánchez no atiende estos requerimientos. Aquí, afirman los denunciantes, hay sobre todo una injusticia que ya no tiene nombre. El señor regente de la imprenta de la Casa de la Cultura se ha jubilado y este rato está fuera de la institución. El señor Sánchez no ha procedido hasta ahora a la liquidación del ex regente de la imprenta y tampoco a la jubilación patronal que le corresponde como ley. ¿Cómo es posible que se produzcan este tipo de injusticias? Es un clamor ciudadano que es necesario que se aclare. Esta terrible injusticia en la liquidación, que según afirma con dolor, hasta ahora no es cancelada y ante la cual Sánchez, según dice el ex regente de la imprenta, no muestra el mínimo interés en solucionar. ¿Qué acto de inhumanidad e impiedad?, dice el ex regente. A la vez, la imprenta no es modernizada y se prefiere pagar las placas de impresión de a muchas de las obras que se hacen en la imprenta de la institución en otros lugares privados, en vez de tecnificar mejor a esta dependencia. Igualmente, decía yo en mi comentario, la dependencia de cine hállase abandonada. También aquí
es un poco curioso que el señor Renan Jara se queje constantemente ante la ciudadanía que hay un grupo de cineastas que proyectan películas plagiadas en la sala Alfonso Carrasco, cuando deberías más bien apoyar al propio Departamento de Cine y Audiovisuales. Palabras del señor Renan Jara, que con gran visión, dice él, fuera creado por el magno Efraín Jara Hidro, padre de él, de feliz memoria en Urbe Nostra. Esta inquietud del señor Renan Jara yo la transcribí porque me parece también importante que la sala de cine y el departamento de cine no pueda estar atendida quizás por este modus actuandi que se ha cuestionado ab intra de la institución en el señor Sánchez. Así las cosas, sin norte, concluyo yo, sin carisma, al parecer sin capacidad, sin fortalezas, al vaivén de la improvisación hay una gestión calamitosa que no tiene derecho a perpetuarse, cuando además ha mostrado aires de fascismo rafaelino vertex, que deberíase ya desechar como cosa de un oscuro pasado que no tenemos por qué volver a vivir con trepidante espanto ad fecundiam et contra dignitatis, concluía yo el escrito que motivó este derecho a la réplica. Escrito que vuelvo a recalcar, está amparado en mi derecho constitucional del artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República y también en el artículo 83 de la Constitución de la República, porque debemos actuar enmarcados en la ley, reivindicando nuestros derechos de exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades. Bueno, has leído tu comentario que la semana pasada se omitió, no, la verdad es que no lo he visto. Me gustaría que aclares algunas cosas, son algunas cosas serias. Entre ellas, pues el tema, estás hablando pues al principio del tema de la bandera. Bueno, estás comentando que colocó mal la bandera. ¿Qué tan malo o si es tan malo que una persona coloque mal una bandera, a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor por descuido? ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué lo ves que es un problema tan grande? Bueno, al parecer podría decirse que no colocar correctamente una bandera sea un pequeño desliz. La gente ligera podría inferir eso, que un cuencano que llega a los 40 años de edad a dirigir la Casa de la Cultura de la SUAY, en su acto de posesión no sepa colocar la bandera de nuestra ciudad, es una vergüenza. Eso no puede ser un signo de negligencia ni un desliz del portero. Eso es ignorancia. Y la ignorancia tiene varios niveles, Mijaela. San Alfonso María de Ligorio, en su Tratado de Teología Moral, decía que no solo la ignorancia crasa es la que preocupa al mundo, también la ignorancia supina de aquel que ignora lo que obligado está a saber es peligrosa. Y mucho más la ignorancia invencible, que es la ignorancia del necio, del terco, del que nada importa cuando se trata de actuar en síntesis con las cosas correctas. Por lo tanto, a mí me parece como cuencano y como historiador que ama esta ciudad, que es una vergüenza que una autoridad como el señor Martín Sánchez, el día de la posesión, no haya podido saber cómo se coloca la bandera de Cuenca. Las fotos que ilustraron una crítica severa que hice yo en mi blog Crítica y Opinión Cultural dan cuenta de eso, Mijaela. Mientras firmaban los documentos de posesión, mientras cantaban el himno nacional, mientras terminaban el acto
cantando el himno a Cuenca, la bandera de Cuenca al revés. Eso es una vergüenza imperdonable. Y 5 días después, cuando el señor Sánchez se reunía por vez primera con los empleados de la Casa de la Cultura en el mismo salón en donde se posesionó, seguía la bandera de Cuenca al revés, lo que quiere decir que tampoco había una noción después de unos días de la barbarie que habían cometido. Comenzar con este desliz ya es una muestra del desastre de estos 4 años de la administración. Y así han habido errores terribles. 2 años después, en el año 2018, en marzo, el señor Sánchez fue objeto de otra crítica cultural mía, también publicada en mi blog el 8 de marzo del año 2018, cuando confundió el Día Internacional de la Mujer con el Día de las Mariposas. Puedes darte cuenta de este tipo de deslices. Esto en realidad es vergonzoso. Quizás no lo sea en un imberbe ciudadano que camina por las calles de la Morlaquía, pero es digno de oprobio, de ludibrio y de ignominia en una autoridad cultural, en una ciudad como la nuestra, que es Atenas del Ecuador, en donde los actores y gestores culturales que cometen estas barbaries nos producen vergüenza ajena, porque eso es hacer quedar mal incluso a nuestra ciudad. ¿Para qué se candidatizan a un puesto cultural si encima van a ofender a la urbe con deslices de esta magnitud y de esta calidad? Es una pregunta. Por lo tanto, Mijaela, el asunto de la bandera no es una cosa simple. Dice mucho de la debacle de estos 4 años de la administración de Sánchez en la Casa de la Cultura de Cuenca. Diego, vayamos con otro punto que también mencionaste, ¿no? En esta carta. Hablas de Joaquín Carrasco como el padre que está tras el trono. Me gustaría que explicaras eso y sobre todo que no sea una falta de respeto hacia Joaquín Carrasco, sino más bien que argumentes por qué crees eso y para que la ciudadanía no lo vea como una venganza, digamos. Bueno, yo quiero aclarar que aquí no hay ningún ánimo protervo, quizás de parte mía, hacia Joaquín Carrasco. Si tú, Joaquín, me estás escuchando, tú sabes que eres mi amigo. Desde el año 2001, 19 años desde que vives en Cuenca, tú eres mi amigo. Y siempre he creído que entre los amigos se dicen las cosas de frente. Y yo te digo de frente, tú mismo a mí me has reconocido varias veces durante estos 4 años que eres el poder tras el trono, atrás de Martín Sánchez. ¿Cuántas veces yo te he reclamado que se ve vergonzoso en la ciudad tu función de supuestamente darle haciendo lo que no puede el señor Sánchez? ¿Cuántas veces incluso, quizás al calor de esa amistad que existe entre los dos, entre comillas, te he jalado las orejas por esa función que yo he calificado invocando a la cultura latina, de la cual me he embebido toda la vida? En la Roma imperial, mi querida Mijaela, cuenta la historia que los césares romanos, cuando se posesionaban para ejercer su cargo de emperador, de sacro imperator del imperio romano, invocaban siempre a una ninfa Egeria. ¿Qué era la ninfa Egeria? Era una especie de virgen angelical que estaba siempre como un ángel de la guarda en la Iglesia Católica, guiando al gobernante. Esta sabiduría latina se traspasó a nuestra hermosa lengua de Castilla a lo largo de la historia con la expresión ninfa Egeria. Cuando un gobernante necesita a alguien que sea un poder tras el trono, decimos en la lengua de Castilla que se requiere una ninfa Egeria. Y tú, Joaquín Carrasco, has sido estos 4 años como una especie de ninfa Egeria para el señor Sánchez. Quizás
porque el señor Sánchez mismo ha demostrado que cuando no puede hablar, te manda voz. ¿Cuántas veces hemos visto en estos 4 años, Mijaela, que en eventos a los cuales el director de la Casa de la Cultura debería ir a tomar la palabra, le manda a Carrasco? Quizás ni siquiera se atreve, ni siquiera se atreve a poder ir a representar correctamente a la Casa de la Cultura y necesita que mi amigo Joaquín Carrasco vaya a cumplir este rol de ninjajeria. Entonces yo digo, el poder tras el trono no es nada ofensivo. Es un análisis que me permito hacer porque al mismo Joaquín Carrasco se lo he dicho en innumerables ocasiones. Y podré volverte a decir de nuevo, Joaquín, cuando te vuelva a ver, porque será la enésima vez que lo haga y sabes que nunca me has refutado cuando te reclamo esto. Bueno, vamos con otro punto en el que comentabas acerca de la biblioteca de la Casa de la Cultura y aparte mencionaste que en los 4 años no se ha comprado ningún libro. ¿Por qué tienes una información certera? ¿Por qué opinas esto? Claro, también comentabas, recuerdo que el año pasado comentabas que estaba a punto de cerrarse la biblioteca. De hecho, publicaste en tu blog algún artículo sobre esto. Cuenta un poquito más del tema, por favor, Diego. Bueno, yo creo personalmente que el asunto de la posible desaparición de la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY es quizás el acto más bárbaro que se ha pretendido hacer por parte de Joaquín Carrasco y de Martín Sánchez. Yo debo recordarles a todas las personas que me conocen que yo desde niño he sido siempre un asiduo visitante de las bibliotecas de la ciudad. Me conocen desde la adolescencia en la biblioteca Víctor Manuel Albornoz del Museo Pumapum. Me conocen desde la adolescencia en la biblioteca Daniel Córdoba Toral del municipio de Cuenca. Me conocen desde la adolescencia en la biblioteca Manuel Muñoz Cueva de la Casa de la Cultura. Me conocen desde la adolescencia en la biblioteca Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca, porque he sido siempre un asiduo investigador y lector de libros, y mi vida quizás se ha desarrollado en bibliotecas. Entonces, yo conozco el desarrollo de cada biblioteca cuencana, y yo puedo dar fe que en la biblioteca Manuel Muñoz Cueva, que siempre voy a consultar. Ahora mismo, en época de pandemia, no han terminado mis pedidos de libros en la biblioteca Manuel Muñoz Cueva, porque he requerido un gran fondo editorial que tiene esta biblioteca para mis investigaciones. Por lo tanto, conozco esa biblioteca de cabo al rabo y sé perfectamente que son 36,000 volúmenes los que están allí. Conozco que la biblioteca Manuel Muñoz Cueva se ha forjado con grandes fondos editoriales de gente culta que debe estar revolcándose en sus tumbas ante las pretensiones bárbaras de Carrasco y de Sánchez de desaparecer esta biblioteca, como el eminente e ilustre presbítero cuencano Miguel Jaramillo, que gran parte de estos fondos editoriales que yo consulto casi semanalmente han sido de la biblioteca del padre Jaramillo y son tesoro de la biblioteca Manuel Muñoz Cueva. Yo he visto, Mijaela, en estos 4 años, esa biblioteca no ha adquirido un nuevo libro, de ninguna manera. Qué pena que ya murió el señor Solano, que era el director de la biblioteca. ¿Cómo se quejaba el señor Solano ante mí que no se compraba un solo libro en la biblioteca? Esto es una infamia. Y si no se compraba un solo libro en la biblioteca, me parece a mí que el año pasado, cuando el periodista Rolando Tello en la revista Avance advierte que la biblioteca Manuel Muñoz Cueva está a punto de desaparecer, se toca el dedo en la llaga.
Entonces es entendible que ni siquiera al existir un interés de comprar un libro para la biblioteca, hay una idea. A mí, Joaquín Carrasco me lo ha dicho, que en Madrid, eso me has dicho, Joaquín, que en Madrid, donde viviste un largo tiempo de tu vida, los libros ya no son necesarios porque en las bibliotecas ya todo es virtual. ¿Y por qué razón? Si eso fuera verdad, porque tampoco creo yo que en la madre patria, en Madrid justamente, una ciudad de cultura, ya las bibliotecas de libros comunes y corrientes se desechen o se vayan a la basura. No creo eso, Joaquín. Jamás te he creído. Cuando yo conocí España hace más de 25 años, no veía todavía que iba por ese andarivel Madrid, por ejemplo. Yo dudo mucho que me hayas dicho con certeza el asunto, pero tú opinabas y me has opinado a mí que como las bibliotecas virtuales están de moda, ya nadie va a consultar en las bibliotecas. ¿Y qué sentido tiene la biblioteca Manuel Muñoz Cueva? Expresiones que a mí me han espantado a niveles paroxísticos, Mijaela. La desaparición de la biblioteca Manuel Muñoz Cueva no es un asunto de lucubración. La denuncia de Rolando Tello no ha sido hasta ahora rebatida siquiera por el señor Sánchez y el señor Carrasco. Sacaron una aclaratoria tratando de denigrar la investigación del señor Tello. Pero he aprendido en mi vida que cuando uno pide un derecho a la réplica, como yo ahora estoy haciendo, uno confronta al adversario. El momento en que uno pide un derecho a la réplica o uno hace una réplica o una publicación de prensa y descalifica al adversario, está demostrando que no hay razones. Por eso La Rochefoucauld en el siglo de las luces decía que las injurias son las razones de los que no tienen la razón. Y yo estoy diciendo una gran verdad. Una biblioteca de este calibre pretendió desaparecer. Sé que había un intento de ocupar todos los locales del tercer piso donde está la biblioteca Manuel Muñoz Cueva, para que ahí se establezca un proyecto llamado Incubadora Cultural, en el cual Joaquín Carrasco y Martín Sánchez se han esmerado como niños que esperan el juguete soñado de la Navidad. Pero ni siquiera la incubadora cultural han podido administrar correctamente. El Mercurio daba cuenta que la UNESCO ha proporcionado $80,000 para la incubadora cultural. Y el señor Sánchez se jacta de que ha habido una gran capacidad de autogestión de fondos internacionales. Y el año pasado, en el 2020, dejaron perder los fondos que debían usar para comprar las computadoras de la incubadora cultural por ineficiencia quizás o por incapacidad quizás, y ahora ni siquiera eso tienen. Y no obstante, la biblioteca iba a bajar al sótano donde funcionó el comisariato popular, un lugar húmedo que no está ni siquiera adecuado para biblioteca, en donde los libros iban a podrirse. Estas son realidades que se dijo con Rolando Tello, que yo también lo dije en mi blog y lo publiqué en mi Facebook entre los meses de julio y septiembre, y que la ciudadanía se hizo eco. ¿Cuántos intelectuales que nos leen y nos siguen en nuestras redes alzaron su grito en contra de este acto de barbarie? Por lo tanto, Mijaela, el caso más grave de la administración del señor Sánchez es el intento de desaparición de la biblioteca Manuel Muñoz Cueva de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAY, sin importar su trascendencia y su valor, en un acto de barbarie propio del siglo IV de la era cristiana, no del siglo XXI en el que nos ha tocado vivir. Diego, vayamos avanzando, nos queda poquito tiempo, vayamos resumiendo un poquito. Bueno, también hablaste acerca de los auspicios con dedicatoria en la gestión del director Martín Sánchez. Me gustaría que aclararas esto. Sí.
justamente porque yo ejerzo en la ciudad un rol de crítico cultural, son muchos los actores culturales que frecuentemente a mí me cuentan cosas y se me quejan. Hay gente que presenta proyectos culturales a la Casa de la Cultura y ni siquiera son atendidos, ni siquiera son respondidos, ni siquiera por cortesía. Y estas mismas personas son aquellas que opinan siempre que, al parecer, la distribución de auspicios tiene una manera clientelar. Qué pena que sea así, porque eso no es democracia. Y qué pena que sea así si los fines han sido solo electoreros, porque el señor Sánchez pretende la reelección. Después de una desastrosa administración, aún pretende la reelección. Por lo tanto, manejar quizás una política de auspicios con fines clientelares o electorales es atentar contra una labor de servicio cultural que debería tener la institución como tal. Es una opinión también recogida del sentir colectivo de actores culturales que así lo manifiestan a lo largo de los años de gestión del señor Sánchez. Diego, ¿pudiera hablaste acerca de las graves denuncias sobre el manual de clasificación de puestos en la administración del director Martín Sánchez? Bueno, respecto al tema, como ciudadano informado que siempre procuro ser, leo todos los días la prensa y siempre veo qué cosas van pasando en el país. Yo recuerdo que hace aproximadamente 2 años y más se aprobó con ley el manual de clasificación de puestos para la Casa de la Cultura ecuatoriana. Esta es una ley muy específica para la Casa de la Cultura. ¿Qué obliga a esta ley? Es una especie como los maestros en el área docente del magisterio ecuatoriano, que tienen una ley de escalafón en donde se van ubicando por categorías de servicio y los salarios van siendo diferenciados y al mismo tiempo se mejoran las condiciones de vida de los servidores docentes en el magisterio, acá en la Casa de la Cultura. No se ha aplicado hasta ahora el manual de clasificación de puestos a los cuales la ley obliga, porque hay empleados de la Casa de la Cultura que siempre se han quejado del asunto. Gente que incluso está jubilada, como el regente de la imprenta, al cual ni siquiera cancelan la jubilación patronal, al cual han atropellado, como ya me referí en mi escrito, que indican que una de las cosas más graves que tiene la administración del señor Sánchez es la no aplicación de este manual de clasificación de puestos. Yo, con afanes investigativos, me descargué el documento en Excel de la página institucional de la Casa de la Cultura de la SUAY y me encontré con una sorpresa que confirma lo que denuncian mucha gente que incluso está jubilada y perjudicada. Yo recuerdo hace 4 años, los empleados de la Casa de la Cultura no pasaban más de 10 o de 12 personas. Hoy, en este documento en Excel, hay más de 30 personas. Mira cómo el señor Sánchez ha aumentado el personal de la Casa de la Cultura. Sobre estos 30 y más empleados que están en el documento de Excel, hay también como una decena de gente contratada bajo contratos de servicios profesionales. Es decir, estamos ante una de las administraciones de la Casa de la Cultura que más ha inflado el número de colaboradores institucionales. Y esto es una barbarie, porque puede ser realizada no necesariamente con fines prácticos de mejorar la labor administrativa de la institución. Si todo el mundo de lo que se percibe hace un análisis de que la gestión del señor Sánchez es deplorable, este exceso de personal no ha servido en nada para hacer una gestión eficiente. Yo creo que ha burocratizado más bien el asunto laboral de la Casa de la Cultura. No olvides
he denunciado que solo el equipo de comunicación tiene 6 periodistas que parecen más bien hacer una promoción del señor Carrasco o del señor Sánchez y no una labor comunicacional que necesita la Casa de la Cultura. Y la señora Mercedes Pesantes, que era una eficiente comunicadora de la Casa de la Cultura, ha pasado, siendo jefe de ese departamento, ahora a ser ayudante de estos 6 periodistas. ¿Te puedes imaginar, Mijaela, cómo es que se maneja quizás el tema laboral en la Casa de la Cultura bajo la égida Sánchez Carrasco? Son preguntas que, amparado en el artículo 66, numeral 23 de la Constitución y en el artículo 83 de la misma, formulo al binomio Sánchez Carrasco para que se rinda cuentas públicas a la comunidad a la cual servimos desde la pluma, in honorem veritatis, pero sobre todo in honorem dignitatis. Diego, más o menos esto fue lo que fue tu comentario, ¿no? La semana pasada, que se omitió, que yo omití leerlo. Bueno, vayamos en otro plano y me gustaría preguntarte, porque también se debatió mucho este tema, acerca de la importancia de la convocatoria, de la autoconvocatoria de la Asamblea de la Casa de la Cultura. Me gustaría que comentes cuál es tu punto de vista acerca de este tema. El otro tema de mi pedido para este derecho a la réplica, Mijaela, ha sido justamente la convocatoria o la autoconvocatoria de actores y gestores culturales con las cuales se estructuró una carta pública solicitando la renuncia del señor Martín Sánchez a la dirección de la Casa de la Cultura de la SUAY. A mí no me parece correcto, señor Martín Sánchez, lo que usted hizo la semana pasada. Y por eso he pedido también este derecho a la réplica. Usted pretendió descalificar el proceso de recolección de firmas. Yo quiero aclarar, no soy miembro de la Casa de la Cultura de la SUAY. Nunca he querido serlo. No soy miembro del RUA. Jamás he querido afiliarme al RUA. Justamente porque soy un escritor independiente. Y he aprendido que en la independencia de mi pluma está la dignidad con la cual puedo ejercer mi labor de escritor, de crítico cultural, de investigador y de historiador. Pero justamente porque soy un actor cultural del mundo de las letras, a mí me parece el colmo que al haber firmado con convicción una carta en la que se le pide que por decencia usted deje la dirección de la Casa de la Cultura ante el nuevo proceso electoral, usted, señor Sánchez, venga a decirnos que somos por poco una sarta de personajes que hemos coaccionado a otros ciudadanos a que firmen la carta, que hemos hecho una campaña para que se firme la carta sin leerla, que hay actores culturales que le han llamado a usted para contarle: oye, Martín, ni siquiera sé lo que firmamos. ¿Qué es esto? Que hay otros actores que le han llamado para decirle que nosotros, los actores culturales de la ciudad, estamos metiendo quisquillas en el personal de la institución con el fin de que haya una falta de armonía laboral, solo con el cuento de la recolección de firmas. Y no solo eso, hay algo todavía más grave. Usted se permitió decir que incluso miembros de la Casa de la Cultura con mucha molestia se han quejado a usted que estas firmas son fraudulentas. En otras palabras, eso es lo que dijo. Y con este tipo de declaraciones suyas, lo que ha provocado es calumniarnos. Lo que ha provocado es provocarnos injuria dolosa desde todo punto de vista. A capite ad calcem se trata de una injuria dolosa, porque todos los firmantes son como 140 firmantes los de la carta pública en la cual solicitamos su renuncia. Somos actores culturales muy reconocidos en la ciudad. Yo mismo soy testigo. Cuando yo firmaba, también firmó gente como el doctor Jaime López Novillo, por ejemplo.
como la ingeniera María Augusta Cárdenas, esposa de Felipe Delgado, hermano de Diego Delgado Jara. Yo he sido testigo de firmas de actores culturales que de ninguna manera se prestarían para ser parte de un chanchullo por poco, como usted nos ha acusado. Esto es gravísimo. Analizando la forma como lo dijo, yo diría que a usted le ha afectado bastante la campaña de recolección de firmas y no se ve más obligado que a desacreditarnos. Por otro lado, Mijaela, a mí me parece muy grave que el director de la Casa de la Cultura diga que hay que, por poco, poner como en un extractor de jugo las firmas para detectar cuántas son de miembros de la Casa de la Cultura, cuántas son de gente que está afiliada al RUA y cuántas son de ciudadanos que se han adherido, porque solamente si hubiera un gran porcentaje de firmantes que sean del RUA y de la Casa de la Cultura, por poco se daría credibilidad a la comunicación. Cuando usted ha olvidado que siendo director de la Casa de la Cultura de la SUAY, es un funcionario de servicio público al servicio de toda la ciudadanía cuencana, incluso de aquellos que no pertenecen al mundo cultural. Y usted tiene que rendir cuentas. Y si esa ciudadanía cívicamente ha dado el ejemplo de adherirse a una carta pública que pide su renuncia, debe ser porque hasta en esa ciudadanía se ve que usted ha sido ineficiente en su labor, en su administración. ¿No le parece más bien que es digno de vergüenza que el ciudadano de la calle tenga civismo para pedir su salida, más que incluso el propio miembro o el propio actor cultural afiliado al RUA o el propio actor cultural como yo, independiente, que dice basta, hasta aquí, fuera, y firma la carta? ¿No le parece más vergonzoso que hasta esa gente a la cual usted se debe y a la cual ha pretendido discriminar, la gente que se ha adherido a esta carta, le esté pidiendo su salida? A mí me parece, Mijaela, que las expresiones del señor Martín Sánchez han sido ofensivas, calumnientas, propias de un personaje que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se le califica como zascandil. ¿Acaso usted es un zascandil y llega a estos extremos paroxísticos que ya caen en la injuria, en la calumnia y en la infamia? De ninguna manera, señor Sánchez, esto es un promontorio de firmas conseguidas fraudulentamente. Hay un dicho popular de nuestra hermosa lengua de Castilla que yo quisiera recordarle. Cada ladrón juzga según su condición. Y desde las investigaciones freudianas, eso quiere decir que en las progresiones freudianas, que el gran Sigmund Freud investigó en el comportamiento de las personas, cuando uno se siente reflejado en un espejo, lo que uno es, uno se atreve a este tipo de exabruptos. ¿No será más bien que usted es el experto en conseguir firmas fraudulentas, en coaccionar a las personas, en meter disarmonía en las instituciones, que viene a acusarnos a nosotros quizás de lo que a usted está tan experimentado y hasta le sobra méritos para hacer, porque de lo contrario yo no podría entender el dicho de nuestra hermosa lengua de Castilla de que cada ladrón juzga según su condición. No, señor. Esto fue un proceso ético, honesto de recolección de firmas. No Diego, me gustaría, sí, en ese mismo sentido tenemos algunos comentarios para no omitir esta vez estos comentarios. Bueno, Tito Eduardo Sea Franco de Guayaquil está viendo esta entrevista y le manda saludos cordiales, maestro Diego. Vanessa Regalado Arguello dice, muchos artistas que no somos miembros de la Casa de la Cultura firmamos públicamente porque es un pedido ético. Muchas veces lo legal no es legítimo. La injuria es el arma del miedo, dice Vanessa Regalado en este comentario en la página de Facebook del programa Punto de Encuentro.
En este mismo sentido, me gustaría también preguntarte, Diego, acerca de cómo ves el futuro de la Casa de la Cultura. Ya sabemos que hay algunos candidatos. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Bueno, creo que el no ser miembro de la Casa de la Cultura de la SUAY y el no estar afiliado al RUA, pero el ser un actor cultural, un crítico cultural, un hombre de letras, un historiador, un investigador, un crítico de arte que ha incidido, creo yo, en el desarrollo de esta ciudad, a mí me parece que me da la suficiente libertad para poder hacer un análisis muy práctico del asunto. Yo lamento que la Casa de la Cultura ahora parece un botín. Hay una especie de candidaturas que surgen a millares surgir. Por un lado tenemos la candidatura oficialista del señor Sánchez, que pretende la reelección, después de todo un cuestionado ejercicio, por el cual parece que no quiere aprender que cuando un rabo de paja se quema es mejor no seguir el camino que viene hacia adelante. Tenemos también la candidatura de un actor cultural muy cuestionado en la ciudad, Geras, al frente de la Casa de la Cultura. Me parece que es una pena que haya una dispersión de candidatos tras esto. Aquí puede ganar el que va, como quien dice, tras el mejor postor, pero yo pienso que el electorado de la Casa de la Cultura, tanto quienes son miembros de la institución como la magnitud que se ha perdido hasta el discernimiento para saber quién es quién a la hora de votar. Y ocurrirá el continuismo de un señor que nos ha defraudado, Martín Sánchez, o si uno de estos otros candidatos puede tomar la posta. Yo personalmente he visto, y de pedirle la renuncia al señor Sánchez, pues ha surgido una gran iniciativa para que el proceso primero sea transparente, el proceso electoral. De la Contraloría General del Estado para que se audite un ejercicio cuestionado. Por lo tanto, a mí me parece que todos estos intentos de pedir transparencia han surgido alrededor del... Primero, Mijaela, han de perder las elecciones, porque la vanidad, la egolatría, está por encima de todo y les hace miopes de ver que van a perder las elecciones. Pero yo espero que aquí haya coherencia. ¿Queremos más atropellos como los que estamos viendo en la cultura local? ¿Más infamias como las que han pasado? ¿O queremos un cambio? Que no se interprete que hago campaña por la señorita Cruz. Yo no integro ni siquiera ese colectivo, pero es un análisis extramuros que me permite mirar con más clarividencia que al menos parece que hay una opción decente, mi querida Mijaela, y eso es lo que deben ver los miembros de la Casa de la Cultura, que son votantes, y también los actores culturales que están afiliados al RUA. Pero sobre todo, yo hago un llamado a más de 200 miembros de la Casa de la Cultura, porque los verdaderos culpables de la debacle institucional de nuestra Casa de la Cultura en la Morlaquía son los miembros de la Casa de la Cultura. El momento que ganó el señor Sánchez, a mí me consta, muchos miembros dijeron que jamás aceptarían estar gobernados por un danzante de calles y fueron abandonando la institución. Y no han querido saber nada de ella y por eso jamás quisieron defender la desaparición de la biblioteca, por ejemplo. Esos 200 miembros ahora deben rescatar la casa, porque cuando la casa esté en peligro, ¿cómo ha de ser posible que dejemos abandonando al edificio que se está incendiando? Diego, nos pasamos, sí, muchísimas gracias por tu intervención. Nos pasamos ya con un minuto del tiempo previsto. Sin duda, un programa polémico. Es un derecho a la réplica que tú pediste por un comentario que se hizo la semana pasada, por un comentario que yo no leí en Facebook la semana pasada, y por lo tanto hoy tuviste tu oportunidad de comentar y de exponer, ¿no?, tus argumentos para por qué escribiste ese comentario. Muchísimas gracias por tu intervención.
Espero que este tema, veo que de alguna forma es como una pelea, que hay muchos actores que se están peleando por una cosa que tendrá que darse cuenta que hay otras formas de analizar y de hacer bien las cosas. Muchísimas gracias, como te dije, por tu intervención. Aquí se acaba esto. Ya no voy a permitir más derechos a la réplica porque llevamos ya 3 semanas con el tema de la Casa de la Cultura. Entonces, creo que otras personas también deben tener la oportunidad de estar en este programa que de alguna forma ha ganado sus adeptos. Un abrazo y que tengas una linda noche. Con ustedes, querida audiencia, nos vemos el próximo martes a las 19 horas en este programa Punto de Encuentro de la Mirilla S. Un abrazo, Diego. Gracias, Mijaela, y mucho éxito en este programa cultural. Gracias. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas, los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Estudio Jurídico Dr. Juan Carlos Cabrera. Un grupo de profesionales altamente calificados demuestran su compromiso, preparación y trabajo en cada ocasión. El abogado Javier Armijos y el abogado Mateo Cabrera, especialistas en tránsito penal, familia, en violencia, migración, cobro de cartera. Atendemos en edificio Acrópolis, 6º piso. Para más información, comunícate al teléfono 093-966-7152, 0984-931491. Los abogados Javier Armijos y Mateo Cabrera los esperan. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Tecnológica, páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos, todo para tu computadora.